Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Esta noche me acompaña un querido amigo, el periodista Carlos Alberto Velázquez. Hoy estaremos conversando sobre los Beatles, tremenda agrupación musical que ha marcado hito en la historia de la música. Saludos, Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, de verdad contento de nuevamente estar aquí contigo y conversando hoy de una de mis bandas favoritas y la banda favorita de muchas personas en el mundo. Eres locutor de un programa que aprovecho para darte oportunidad para que... Sí, claro, mi programa se llama Buena Vibra, que se transmite por Sabor 106.5, que hago junto a Ladisly. Mi Twitter es @CarlosAlbertoBZ y el Twitter de mi programa es @BuenaVibraFM1. Los Beatles, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron? Bueno, eso estaba investigando también para la fecha exacta. La fecha exacta fue marzo de 1957, cuando John Lennon forma, no los Beatles, pero sí como el génesis de los Beatles, que se llama, un grupo que se llamaba Quarrymen. Quarrymen, ese era el grupo que tenía él, que era un grupo así, vamos a decirlo, no rock and roll, sino más bien algo que llaman como skiffle, que era como el estilo de Little Richard, de Chuck Berry, de ese estilo de musical, el génesis del rock and roll, de lo que fue toda esa movida de los años 50, de todos esos artistas y agrupaciones. Pero fue en febrero de 1958, exactamente, esa fecha viene después, febrero de 1958. Fue en julio de 1957 cuando dos jóvenes que cambiarían la historia de la música se conocieron, que fueron John Lennon y Paul McCartney. Ellos se conocieron allí en Liverpool, en un festival de bandas locales que había era como una especie de verbena, festival, algo así. Entonces John Lennon estaba tocando con su grupo y Paul McCartney estaba viendo y decía, wow, me gusta, me agrada ese grupo. Entonces, bueno, al final del concierto se le acerca Paul McCartney a John Lennon. Mira, yo soy músico, ¿qué tal? Y bueno, John Lennon siempre se caracterizó por ser un poco rebelde y sarcástico. Entonces él dijo, tú tocas música, tú también eres músico, eres cantante. Y Paul dice, sí, claro, cómo no, yo toco guitarra y sé que... bueno, tócame una canción ahí para ver qué tal, cómo eres. Él todavía estaba así como que, este que se las cree de que es un músico y de verdad a lo que vio John Lennon cuando Paul McCartney empieza a tocar la canción 20 Fly Rock. 20 Fly Rock es un tema de Eddie Cochran, otro reconocido músico de los años 60, de los años 50, porque murió en el 60, de los pioneros del rock and roll, Eddie Cochran, y quedó impresionado John Lennon y dijo, estás en el grupo. Y una cosa que le impresionó a John Lennon no fue tanto de que él tocara la canción, sino de que se sabe la canción perfectamente y las letras. Eso le impresionó a John Lennon. Wow, te sabes la música, te sabes las letras, no te equivocaste, estás en mi grupo, te necesito en mi grupo. Pero no es que ellos se conocían desde la infancia. No. Los que sí se conocían desde la infancia son los otros dos, Paul McCartney y George Harrison. Y te mencioné hace rato la fecha febrero 1958 porque ese mes y esa fecha fue cuando Paul McCartney le presenta John Lennon a George Harrison, porque John Lennon necesitaba otro guitarrista. Mira, yo estoy buscando un guitarrista que me haga la guitarra líder. Y Paul dice, mira, yo conozco a alguien que yo creo que te puede agradar. Entonces Paul McCartney se llevó a su amigo menor, porque eran 2 años menor que él, que se llamaba George Harrison, por supuesto. Y él se lo llevó a John Lennon y dijo, mira,
este es mi amigo, él puede tocar. Y John Lennon al principio también estaba así como que, mira, pero él es 2 años menor que nosotros. Y tú sabes que los adolescentes cuando 2 años de diferencia son mucho. Sí, mucho son diferencia. mucho. Ya a estas alturas de la vida, uno cuando tiene 30, 40 años, no, eso no importa. Pero cuando es adolescente, eso sí importa. O sea, no es lo mismo 64, un viejo de 64, un viejo de 62, que un chamo de 17 y un chamo de 15. Mucha diferencia. Mucha la diferencia, exactamente. ¿Y Ringo Starr cómo apareció? Bueno, Ringo Starr vino a aparecer mucho después, porque los Beatles, cuando ya se forman como ya los Beatles, eran 6 integrantes, perdón, no, eran 5 integrantes. Eran John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, los 3 en guitarra. Estaba un buen amigo de John Lennon que se llamaba Stuart Sutcliffe, que lamentablemente murió de una derrame cerebral, un aneurisma, algo así le dio. Y estaba el baterista original que se llamaba Pete Best. Pete Best fue el baterista original de los Beatles. Pero Ringo Starr es ya cuando los Beatles obtienen su contrato discográfico. Y los Beatles siempre estuvieron detrás de Ringo Starr. Ringo Starr estuvo tocando en muchos grupos locales de Liverpool. Uno del más reconocido era Rory Storm and the Hurricanes, o Rory Storm y los Huracanes, sería en español. Y les gustaba, era el baterista más famoso del área de Liverpool. Y ellos decían, ay, nosotros queremos a Ringo, pero tenían a Pete Best y no querían como que traicionar y deshacerse de él. Sin embargo, cuando ya firman el contrato, que ya Stuart Sutcliffe había fallecido y Paul McCartney tiene que asumir el bajo, porque John Lennon y George Harrison no querían tocar bajo, ellos no querían saber de eso, y que los recibe George Martin, el productor que se convirtió en el 5º miembro de los Beatles. Él los recibe y les dice, miren, todo muy bien, me gusta todo el estilo, pero ese baterista ese baterista no va a cuajar. Y casualidad, Ringo Starr se hizo disponible, se salió del grupo donde él estaba y dijeron, bueno, este es el momento, Ringo, vente con nosotros. Y a partir del año 1962 ya estaban los 4 miembros que todos conocemos. El nombre de los Beatles es un poco misterioso, ¿no? Porque escrito correctamente, B-E-E-T-L-E-S, escarabajos. Pero correcto. No es así como es el nombre de la agrupación musical, es Beatles. Exacto. Que ortográficamente no es correcto si es que ellos se querían referir a escarabajo. ¿Qué significa Beatles escrito así? Es escarabajo. Lo que pasa es que ellos hicieron lo que tú dices, el error ortográfico de poner la A. Fue por un sueño que tuvo John Lennon justo antes de decidirse por el nombre. Él dice que vio como a un mago en un sueño, se le apareció en un sueño, que estaba sobre un pastel flamante. De ahí viene la famosa frase Flaming Pie. Que de hecho Paul McCartney muchos años después escribió un tema, ya mucho después de que los Beatles se separaron, que hablaba sobre ese sueño que tuvo John Lennon, de Flaming Pie. Entonces este mago que aparecía en el Flaming Pie, en el pastel flamante, le dijo a John Lennon, ustedes van a ser los Beatles, pero su nombre se va a escribir con EA, no como EE, que es precisamente la ortografía correcta. Hablas un poco, estas imágenes que me estás ofreciendo de magos y cosas así, un cierto aspecto psicodélico en la personalidad de esta gente. Y de consumo de drogas aparentemente también, ¿o no? O sea, porque los psicodélicos yo lo asocio a las drogas. ¿Cuánta droga consumían estos 4 señores? Bastante. Lo que pasa es que, claro, cuando John Lennon tiene este sueño, no había empezado el consumo de drogas fuerte entre ellos y entre la sociedad norteamericana e inglesa de esa época. No había empezado. El consumo de drogas vino a empezar aproximadamente en el año... guerra de Vietnam. Sí, aproximadamente, año 64, año 65, fue que vino a empezar el consumo fuerte de drogas y que ellos empezaron a experimentar con esta droga llamada LSD. Alguna gente cree que Losing the Sky of Diamond tiene que ver con eso, ¿no? Sí, mucha gente cree eso. ¿Hay algo de cierto en eso o no? Falso. Vamos a ir a escuchar Losing the Sky with Diamond y seguimos en esta conversación en el siguiente segmento. @GAndrade80 en mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter y hoy converso con Carlos Alberto Velázquez, periodista, amplio conocedor de la cultura pop, y el tema que nos ocupa hoy es los Beatles. Hay una cosa con los Beatles que a mí siempre me ha llamado la atención, Carlos, que es el cabello. Como que generaron mucho impacto por llevar el cabello como lo llevaban. Totalmente, desde el principio con ese cabello que era
no era largo, pero era como que largo para la época. Sí. Y ahora Bueno, es un sí, peinado totalmente sí, normal sí. en los estándares de Sí, de pero hoy. parecía como un casquito. Era un casquito, sí. Ese peinado fue altamente criticado por los padres de aquella época. Los jóvenes estaban encantados con esos peinados, pero los padres estaban horrorizados. Y era que como una forma de incitar a la rebelión. Sí, porque también el manager de ellos de esa época, llamado Brian Epstein, les recomendó eso, de que usaran ese peinado así y que además usaran traje. Al principio de la carrera, si tú ves los primeros videos de los Beatles, ellos siempre estaban vestidos como con trajes, con flu y corbata, porque esa era la imagen que ellos querían proyectar, la imagen de niños buenos, vamos a decirlo así. Pero cuando yo escucho, y ciertamente al principio pareciera que sí, porque las canciones que uno escucha, por ejemplo, I Wanna Hold Your Hand, que es la que vamos a escuchar ahorita más tarde, bueno, ahí no hay nada de rebelión, una cosa muy sublime, o sea, quiero agarrar tu mano, imagínate. Sí. Eso no tiene nada de pornográfico ni nada por el No, estilo, no, o sea, para nada. ni de drogas ni nada, es una cosa muy, muy linda, o sea, agarrarle la mano a otra persona, pues. Sí, o a la muchacha, a tu novia, a tu Sí, pero esposa. entonces, si estas letras eran así tan inocentonas, ¿en qué se basaban los medios para decir que estos muchachos estaban causando escándalo? Bueno, porque era la histeria que causaban entre las muchachas, vamos a decirlo así, la histeria que causaban. Ellos fueron la primera banda, lo que llaman boy band hoy en día. Ujú. Ellos fueron, como quien dice, los precursores de eso, de la boy band, grupos que hoy en día como los Backstreet Boys, como One Direction y todos esos, New Kids on the Block, todos esos grupos que hoy en día, Justin Bieber, que causan histeria y calamidades entre las jovencitas, entre las jóvenes adolescentes y no tan jóvenes. Entonces ellos causaban eso, esa histeria por medio de sus canciones. Sí, Las pero canciones eran inocentes al A principio. eso me refiero, porque yo comparo a Justin Bieber, que es un muchacho que desde los 15 años está yendo a prostíbulos y burdeles y se porta mal y le pega a las mujeres y se mete droga. Y yo comparo eso con por lo menos la primera fase de los Beatles. Yo digo, bueno, ¿y cuál es el gran escándalo que crearon los Beatles? En el caso de Justin Bieber yo sí lo entiendo. Sí. Pero en el caso de los Beatles, unos tipos cantando ahí de lo más tranquilito, de lo más normal. Sí, yo creo sí. que habla mucho de la época tan conservadora en que vinieron a aparecer, ¿no? Claro, recuérdate que cuando los Beatles cuando los Beatles llegan a Estados Unidos estaba en una época post-depresión por el reciente asesinato del presidente Kennedy. Estados Unidos venía de esa depresión tan fuerte y de pronto llegan estos 4 muchachos de Inglaterra, de Liverpool exactamente, y vinieron como que a sacudir todo. Y aparte que eso fue justo antes de que empezara la guerra de Vietnam. O sea, estaban sucediendo muchas cosas a el nivel movimiento cultural. de los derechos civiles de los negros. Además de eso. Hay cuando ellos van a Estados Unidos, yo he visto imágenes muy famosas de un concierto en Nueva York, en el estadio, el Shea Stadium, que creo que es donde juegan los Mets. Sí, en el año 65 fue ese Ajá, concierto. y veo a muchachas, pero jalándose los pelos de Sí. arrebato de ¡ah! Estoy loca por verlo. Sí, sí, correcto. ¿Cuánto planificado era esto y cuánto espontáneo era? O sea, porque tú sabes que una táctica que usan muchos artistas a veces es crear esa imagen cuando realmente no, una cosa normal y son actores que se jalan los pelos, pero en el caso de esta muchacha pareciera que la cosa como que sí era real. O sea, Era que, totalmente sí. real en esa época, porque acuérdate que en esa época era la primera vez que todo eso sucedía. Ya hoy en día, como tú dices, eso es normal, de que de pronto hasta se contratan muchachas de Sí, que exacto. miren, griten, Sí. eso sucede Sí. y eso no es secreto, eso sucede en Sábados Sensacionales, en Venevisión, Sí, eso ciertamente, sucede, eso no sí. es un secreto ahí. Y en la orquídea. En la orquídea, eso sucede ahí. Sí. Pero en este caso era algo real, algo que las muchachas de verdad estaban emocionadas por ver a estos 4 muchachos de Liverpool, que ya, bueno, hoy en día ya no son tan muchachos los 2 que están vivos, pero y que de hecho hoy en día todavía Paul McCartney y Ringo Starr se presentan en público y todavía causan histeria, Claro. a pesar de su avanzada edad. Después de esta primera fase así, digamos, de juventud, la banda empieza a madurar un poco más, ¿no? Sí. Y el pelo ya no es el casquito ese que usaban, sino que es un pelo más largo. Sí, el cambio vino en el año 1966. Ellos decidieron dejar las giras, de dejar de presentarse en vivo, debido a que precisamente esto se había salido de control. La histeria que causaban a donde iban, y aparte que ellos vivían demasiado estresados y ellos no tenían descanso. Ellos de hecho tuvieron un problema gigantesco en Filipinas cuando
no que se negaron ante una invitación presidencial del presidente Ferdinand Marcos. En esa época y de la primera dama Imelda Marcos. Ellos no es que se negaron a cenar con ellos, sino de que para ellos un día libre para ellos era sagrado. Es como que no, mira, hoy es nuestro día libre, no queremos descansar, relajarnos, no queremos nada. Porque ellos tenían, como quien dice, su agenda. Mira, hoy van a hacer entrevistas, mañana van a presentarse en tal sitio, pero pronto, mira, el sábado están libres, no pueden hacer lo que ustedes quieran. Y eso era sagrado para ellos y que de pronto les llegaran, no, mira que el sábado, que ellos ya sabían que era el día libre, el sábado ustedes van a reunirse con el presidente y la primera dama. Yo decía, no, ese es nuestro día libre, lo lamento mucho. Eso causó tanta histeria en Filipinas, tanta histeria negativa, que ellos tuvieron que salir prácticamente escoltados de Filipinas. Y ellos, de hecho, hasta el sol de hoy no han vuelto. Ninguno de los 4 miembros llegó a regresar a Filipinas. Ellos no se presentan en Filipinas, ni siquiera como artistas solistas no han querido regresar debido a esto, que tuvieron que devolver el dinero que habían recaudado en los conciertos de Filipinas. Y bueno, debido a todo esto decidieron presentarse por última vez en el Candlestick Park de San Francisco, donde juegan los Gigantes de San Francisco. Ahí se presentaron por última vez en el año 66 y ahí decidieron detener las giras y dedicarse a grabar en el estudio. Y de ahí vinieron obras maestras como El Sargento Pimienta, Sgt. Pepper. De ahí después vino el Yellow Submarine, el submarino amarillo. También vino Magical Mystery Tour, el tour mágico misterioso. Y así como una de las canciones más emblemáticas, que es Hey Jude, que más adelante la vamos a estar escuchando. ¿Quién era el líder de esos 4? Mira, el líder era John Lennon. Pero quizás el líder musical, o vamos a decirlo así, el líder que más éxito causó o el que más éxito consiguió, vamos a hablar monetariamente y en éxito en cuanto a números 1 en la Billboard y a nivel mundial, era Paul McCartney. Pero el líder era John Lennon, definitivamente. Pero empiezan algunas fricciones que vamos a dejarlas para el segmento que viene. Claro. Y una mujer japonesa entra aparentemente a sembrar la discordia entre ellos. @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Alberto Velázquez sobre esa mítica banda de rock and roll, los Beatles. ¿Cuál tema escuchamos? Vamos a escuchar el tema que los dio a conocer en los Estados Unidos, I Wanna Hold Your Hand. Seguimos en ahora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Alberto Velázquez. Él es periodista, amplio conocedor de la cultura pop. Que yo tengo que decir, Carlos, que yo no soy un gran conocedor, por eso que me encanta tenerte aquí, porque siempre aprendo cosas nuevas sobre estos temas contigo. Y hoy conversamos sobre los Beatles. Me decías tú en el segmento anterior que, bueno, en Liverpool había sido John Lennon el que organizó esta banda y que era, digamos, el líder en todo sentido, pero que en lo musical Paul McCartney como que tenía más maestría. Y llevaba la batuta más. Ahora, una de las cosas que hace tan fascinante a los Beatles, además de su música, es la tremenda novela que hay en torno a ellos por las intrigas, las pasiones humanas que hay entre ellos. Se empiezan a pelear, o no sé si a pelear, pero a generar cierta discordia. ¿Qué tan bien se la llevaban antes de esa discordia? ¿Genuinamente eran amigos? Sí, genuinamente eran amigos. Después de que de la separación pudieron reparar esa... Volvieron a ser amigos. Ajá, pero ¿cómo empieza la discordia entre ellos? La discordia entre ellos era más que todo competitiva a nivel musical, al principio. Eso fue lo que empezó, de que John Lennon y Paul McCartney competían entre ellos. Era como, por ejemplo, John Lennon escribía un tema de estos clásicos. Por nombrarte uno, vamos a nombrarte Lucy in the Sky with Diamonds, que lo escuchamos. Ese es de John Lennon. Ese es de John Lennon. Entonces Paul McCartney decía, ese tema es bueno, yo voy a escribir uno mejor. Y de pronto venía Paul McCartney y sacaba... Yesterday. Yesterday ya lo había sacado. Ajá. De hecho, Yesterday, cuando Paul McCartney lo sacó, John Lennon como que quedó, ese tema es muy bueno. Yo voy a tener que escribir uno mucho mejor que ese que acaba de... Como una ver. competencia. Era la competencia y esa fricción lo que causó fue que salieran clásicos y clásicos y clásicos uno tras de otro. Claro, pero la competencia es sana. Puede ser sana. Sí, ¿Cuándo totalmente. esta competencia dejó de ser sana y se volvió ya más discordante? Ya empezó eso cuando empezaron a involucrarse ya las novias, las esposas
dentro del estudio de grabación. Ujú. Ahí fue que empezó un poco más la discordia y también que de pronto cuando estaban grabando el disco blanco, el mítico disco blanco, que es un disco doble, en donde es para mí uno de los mejores discos dobles de la historia de la música, ellos trataron de presentar muchos temas, cada uno presentó temas, pero vamos a ponértelo así. George Harrison también tenía mucha discordia ahí, porque George Harrison al principio no era un compositor prolífico, pero en ese momento se convirtió en un compositor prolífico y empezó a sacar muchos temas, pero ¿qué pasa? Que en un disco siempre hay espacio para un determinado tiempo de duración y a veces no todos los temas que tú quieres que entren en el disco pueden entrar. Claro. Eso no solamente sucedía con George Harrison, también a John Lennon le sucedía, a Paul McCartney le sucedía, y también que llegó un momento en que había temas que no eran lo suficientemente buenos para ser grabados por los Beatles. Sé que hubo mucha discordia en el tema Obladi Oblada de ese disco blanco, ya que Paul McCartney era un tema de Paul McCartney, pero era un tema que no le gustaba mucho a George Harrison y a John Lennon. Ellos lo grabaron fue como para complacer a Paul McCartney. Y de hecho, este tema es bueno. Es un tema que quizás mucha gente lo considera como uno de los peores temas de los Beatles, a pesar de ser bueno. Porque hay gente que tiene su lista de temas que de pronto no son tan buenos, pero sí son buenos. Porque yo te puedo asegurar que el peor tema de los Beatles es mucho mejor que cualquier tema que esté sonando hoy en día en la radio. Me atrevo a decirlo así. Seguro que sí. ¿Cómo es esta cosa de las mujeres? Ahí viene, a eso iba. Yoko Ono John Lennon conoce a Yoko Ono, era la japonesa que mencionabas en la parte anterior, lo conoce en una galería de arte. John Lennon estaba como que en búsqueda de una orientación en su vida. Él se sentía un poco confundido, él fue a la India con este Maharishi, que al final George Harrison fue el que quedó más encantado con eso, pero John Lennon y Paul McCartney como que, bueno, sí, como que voy a hacer meditación trascendental, pero hasta ahí, como que no, ya yo me voy a dedicar a mi música y a todo eso. Cuando él conoce a Yoko Ono, al principio fue como que, bueno, no, una bonita amistad, pero una amistad que se transformó en algo mucho más allá que una amistad, porque John Lennon conoció a lo que él dice, su alma gemela, que él pensó que su alma gemela era su anterior esposa, Cynthia, y Yoko Ono estaba casada también. Ella estaba casada con un japonés. Con un norteamericano llamado Tony Cox, se llamaba. No estoy seguro si está todavía vivo o ya falleció. Creo que ya falleció. Y ella decide juntarse con John Lennon a pesar de que cometió adulterio, porque ambos cometieron adulterio. Ellos tuvieron su relación y todavía estaban legalmente casados con sus respectivas parejas. Sí. Y bueno, tuvieron que mover cielo y tierra para mover los divorcios. Yoko Ono ya tenía una hija, John Lennon ya tenía un hijo. Y eso causó mucha fricción a nivel legal y a nivel de la prensa amarillista. ¿Era una mujer problemática como ha venido a quedar en los libros de historia? En realidad ella no era... La forma en que yo a veces leo estas historias, a mí me parece que hay un tremendo sesgo machista. O sea, que los hombres son camaradas entre ellos y llega la mujer a estropearlo todo. Yo digo, sí. Eso hay un cierto sesgo machista en la forma en que esas historias se cuentan. A mí me cuesta creer que una mujer sea tan malvada como para llegar y destruir todo lo que los hombres con tanta armonía habían construido. O sea, yo me imagino que es como el chivo expiatorio. Ellos ya tendrían su problema y al final se le vino a echar la culpa a ella. Pero acláramelo, ¿ella era así tan venenosa como lo ponen los medios? Lo que acabas de decir de chivo expiatorio es precisamente lo que sucedió. ¿Qué pasa? Ella llegó a una situación en la que ya había discordancia, ya había disfuncionalidad en la familia, entre los 4 miembros de los Beatles. Ya existía. Pero ¿qué pasa? John Lennon, si hay que echarle la culpa a alguien es a John Lennon, no a Yoko Ono. Porque Yoko Ono fue, como tú dices, un chivo expiatorio ahí. ¿Qué pasa? John Lennon, cuando llegó al estudio por primera vez con Yoko Ono, al principio ellos como que, hola Yoko, y ahí se va a quedar aquí, porque para ellos era sagrado de que en el estudio de grabación eran ellos 4 y más nadie. No se metían esposas ni niños, nada. Y de pronto llega John Lennon con Yoko Ono, y era que John Lennon, por ejemplo, suponte que estamos sentados aquí en este estudio de grabación
y yo tuviera a mi novia aquí al lado, a pesar de que soy yo el que está hablando y el que está cantando, pero ella está ahí, a mi lado, y de pronto está dando opinión de la canción. Y llegó un momento... Poco profesional. Sin embargo, muchas de las ideas de Yoko Ono, a pesar de todo, fueron utilizadas en discos de los Beatles. Aunque mucha gente no lo crea. E incluso el mismo Paul McCartney llegó a usar a su esposa Linda y a la esposa de John, Yoko, llegaron a hacer voces en discos de los Beatles. Eso mucha gente no lo sabe, pero es cierto. Y no fue Yoko Ono la causante de la separación de los Beatles. ¿Cómo decidieron ya romper definitivamente? Fue John Lennon el que decidió eso. Ellos decidieron grabar el último disco llamado Abbey Road en agosto de 1969. Ellos graban ese disco prácticamente teniendo en cuenta y teniendo en la mente de que sí, esto es lo último que vamos a grabar. ¿Es el que ellos van caminando por una calle? Correcto, en la famosa calle esa de Abbey Road. Abbey Road es el estudio de grabación donde ellos grabaron todos esos discos y todos esos temas famosos. Y John Lennon literalmente fue el que dijo eso. Miren, yo me separo de los Beatles, yo voy a dedicarme a mi carrera solista, a hacer todo eso. Eso sucede en septiembre de 1969. Pero ellos toman la decisión de no hacerlo público, sino de hacer creerle al mundo de que los Beatles todavía existían. ¿Por qué? Porque venía un nuevo disco, venía la promoción, y ellos decidieron, no, vamos a hacer creer que aquí no ha pasado nada. Porque eso fue incluso John Lennon que dijo, me voy del grupo, pero nadie lo va a saber. Y ellos como que quisieron esperar un tiempo prudencial a ver si es que John Lennon cambiaba de parecer y de pronto, bueno, vuelvo a los Beatles. ¿Pero y por qué no siguieron sin él? Así como Ringo Starr suplió al baterista ese que no servía, bueno, se va John Lennon y viene uno nuevo. ¿Por qué no? Bueno, es que imagínate los Beatles sin John Lennon. Es como... wow, sería algo inconcebible. Queen sin Freddie Mercury. Queen sin Freddie Mercury, que de hecho Queen sin Freddie Mercury ha seguido, pero no al mismo nivel. Como Queen, no al mismo nivel, y es más que todo a nivel de giras, no al nivel de hacer nueva música. No ha pasado eso tanto así. @GenRadio80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Velázquez sobre los Beatles. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál me recomiendas escuchar? Yesterday porque es uno de los temas emblemáticos de los Beatles. Yesterday es el tema más versionado en la historia. Seguimos en Ágora, @GenRadio80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Alberto Velázquez, que él es periodista, amplio conocedor de la cultura pop, y hoy conversamos pues sobre una de las bandas musicales que más han fluido la cultura pop, que son los Beatles. ¿Vinieron a América Latina? Los Beatles no. Nunca. Después Paul McCartney y Ringo Starr sí vinieron en sus respectivas giras solistas, pero los Beatles como tal nunca estuvieron en Latinoamérica como grupo. Nunca estuvieron aquí. No pareció preocuparles mucho el mundo hispano, ¿no? O sea, ellos siempre miraron a Oriente, la India y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, y es que también en esa época, en los años 60, no se acostumbraba mucho que aquí en Latinoamérica hubiera conciertos de esa magnitud. Sí, claro, Acuérdate que también en los años 60 y años 70... muchos de países suramericanos estaban en dictaduras que no permitían que grupos de rock se presentaran. Y además que, según entiendo, los Beatles no tienen un gran contenido político en sus canciones. O sea, las que hemos escuchado, por ejemplo, I Wanna Hold Your Hand, Yesterday o Losing the Sky with Diamonds, bueno, son cosas muy cotidianas. Pero según entiendo, las de John Lennon sí tenían un poco más de contenido político, sobre todo antimilitarista. Y las dictaduras de América Latina eran casi todas militares. Pinochet, Videla, el de Brasil. Todos esos eran militares. Entonces que venga un tipo así, hippie, con pelo largo, a decirme give peace a chance, dale una oportunidad a la paz. O imagínate un mundo sin ejército, sin religiones. Eso no les debe agradar mucho, ¿no? Al autoritarismo. Para nada. Sí, bueno, y también hay un tema muy conocido de John Lennon que se llama Revolución, que de hecho él en ese tema trata de decir que, bueno, él está de acuerdo con una revolución, pero no una revolución violenta. Uh-huh. Sin embargo, él en entrevistas llegó a decir de que él podía estar de acuerdo con algo violento siempre y cuando fuera para el bienestar de un pueblo. Pero eso es algo que después él conversó con otros activistas
políticos pacifistas de los Estados Unidos y lo convencieron de que no, mira, ese no es el camino, la violencia no es el camino, la violencia no lleva a nada, que el camino es más como Gandhi. Sí, de la no pacifismo, violencia. de la Bueno, no entonces violencia. imagínate, no agradaba a los dictadores de derecha, pero tampoco agradaba a los revolucionarios violentos así como el Che Guevara, aunque bueno, el Che Guevara ya había muerto, pero los Sí. sucesores de él. Tanto así que en Cuba tengo entendido que por mucho tiempo estuvieron prohibidos los Beatles. Sí, y sin embargo, en Cuba existe una plaza. Una plaza, no, pero eso vino mucho después. Vino mucho después, pero Durante la época del esplendor, Fidel no No, veía, no lo veía eso permitía. como una cosa peligrosa para Cuba. Igual la Unión Soviética. La Unión Soviética, los Beatles, era súper prohibido escucharlos, que de hecho muchos rusos llegaron a escuchar los Beatles era de manera ilegal por cintas que de pronto y entraban a la Unión Soviética y que, ay, ¿qué es esto? Ah, los Beatles. Eso era prohibido. Todos estos dictadores que vinieron después de Lenin, de Stalin, no permitían eso. Estúpido, creo yo, porque las canciones, por lo menos las de John Lennon, que van contra el establishment, si bien no hacen un llamado a la violencia, sí hay una crítica al sistema capitalista, al materialismo. Los soviéticos debieron haber aprovechado esa oportunidad. Pero no la aprovecharon. Sí, de hecho, Paul McCartney sí llegó a entrar a Rusia muchos años después en un concierto y el concierto fue multitudinario. pero la Rusia postsoviética, Sí, o todavía no. era soviética. No, la Rusia ya Cuando post muro de Berlín. Post muro de Berlín, post Unión Soviética. Él llegó de hecho, él estuvo y ya Putin era el presidente. Ah, ok. O sea, bueno, Putin en su primer mandato. Sí, en su primer mandato. En su primer mandato y Paul McCartney estuvo y de hecho él se reunió con el presidente Putin y conversaron de muchas cosas, de la música de los Beatles, de cómo fue. Existe un DVD de eso, por cierto, un DVD de Paul McCartney que se llama en la Plaza Roja, en Red Square, así se llama, en donde él se presenta el concierto en Moscú y en San Petersburgo y ahí conversan de no solamente la entrevista con Paul McCartney, sino que durante todo el documental hay entrevistas con personalidades rusas que vivieron durante la Unión Soviética y que lograron conocer la música de los Beatles de manera ilegal, porque en esa época era ilegal escuchar los Beatles. Claro. Bueno, después de la ruptura, que cada quien va por su lado entonces. Sí. ¿Se llegan a reconciliar en algún momento? Sí se llegaron a reconciliar como amigos. Ahora, de volver a juntar los Beatles se intentó un par de veces. La primera vez fue en el año 71. Ellos se separaron oficialmente en el año 70, exactamente en abril de 1970, cuando Paul McCartney anuncia su primer disco como solista y anuncia de que, en una entrevista rueda de prensa, en donde anuncia así, mira, los Beatles se acabaron. Y de hecho eso causó más problemas entre ellos porque eso era un secreto de que se iban a separar. Y de hecho muchos dicen que Paul McCartney utilizó eso como una estrategia de marketing publicitaria. Sí. De decir, los Beatles se separaron, aquí está mi nuevo disco. O sea, se le adelantó a los demás. Exacto. Sacó ventaja. Y a nivel de marketing eso fue genial de parte de él. Claro, fue una estrategia completamente genial porque el disco se vendió y porque mucha gente, ay, los Beatles se separaron. Ah, pero aquí está un nuevo disco de Paul McCartney. Ay, voy a comprarlo. Eso es algo que es genial de parte de Paul Pero McCartney. no cuajó el intento de reunión otra vez. No, como te iba a mencionar, en el concierto que hizo George Harrison en el año 71, un concierto para beneficio de Bangladesh, el terremoto que hubo en aquella época, él intentó reunir a los cuatro. Nada más consiguió a Ringo Starr porque George Harrison conversó tanto con Paul McCartney como con John Lennon. Paul McCartney le dijo, no, mira George, no estoy de acuerdo, me parece muy pronto para que nos reunamos, mejor vamos a dejar que pasen unos años más para limar asperezas. Y conversó con John Lennon. John Lennon le había dicho sí, pero George Harrison le puso una condición. Yo quiero que estés ahí, pero a Yoko no la quiero. Y eso, John Lennon se puso furioso. ¿Quién era el mayor enemigo de Yoko Ono? Harrison. Yo creo que Harrison los tres lo odiaban por igual. Sí, pero yo creo que mayormente Harrison y McCartney. Ajá. Sobre todo después de que fallece John Lennon, todavía había fricciones entre tanto Yoko Ono como entre los otros tres. La reconciliación final entre los otros tres y Yoko Ono vino ya para los años 90, cuando decidieron hacer el famoso documental Antología, en donde hacen las entrevistas y hacen todo el recorrido por toda la historia de los Beatles, porque ellos nunca habían dado entrevistas hablando de todo lo que sucedió. El único que hablaba de eso era John Lennon. John Lennon sí
que de hecho para ese documental se tuvo que utilizar material de archivo de John Lennon, porque ya había fallecido, no podía, no estaba vivo para poder dar declaraciones. ¿Llegaron a ir al funeral de Lennon, los otros tres? Lennon fue cremado. Bueno, pero hicieron una ceremonia. Se hizo una ceremonia en la que solo pudo estar Ringo Starr. Ringo Starr, porque George Harrison, cuando murió John Lennon, de hecho estaba en Inglaterra y no le dio tiempo. No dio tiempo, y aparte que quedó como en un estado de shock, sí. Y tuvieron que agarrarlo. Yo sé que él estaba tan deprimido que tuvieron que reunirlo entre Eric Clapton y otros amigos famosos. Tuvieron que reunirse con él y embriagarlo, de que se embriagara con bebidas alcohólicas para poder pasar esa depresión, porque estaba tan decaído que ellos dijeron, no, mira, ponte a beber para poder pasar, porque era un despecho y un luto muy fuerte de saber de que, aparte de que en el momento que fallece John Lennon estaba un poco molesto con George Harrison, porque George Harrison acababa de sacar un libro autobiográfico en esa época, en 1980, y John Lennon criticó fuertemente ese libro porque él alegaba de que cómo es posible que George Harrison en su autobiografía, John Lennon no me mencionó ni una sola vez, y él mencionó a cada uno de los músicos, hasta los saxofonistas que de pronto tocaron una sola vez con él, los menciona en el libro. Y a mí no me mencionó, pero ni una vez. Bueno, veo que los Beatles también pecaban de vanidosos en algunas cosas. Sí, totalmente. Gracias, Carlos, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias. @Andrade80 es mi Twitter. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Carlos, ¿cuál me propones para irnos? Uno de los más grandes, Hey Jude.